mujer, el pasado sábado en horas de la noche, había ordenado a su hija que suba a un altillo que tienen en su vivienda. La niña, de tan solo 11 años de edad, quedó retenida en ese lugar por espacio de 17 horas. Se habla que tenía también una gran cantidad de alimentos, jugos en envases, ya como para permanecer por varias horas en ese lugar. La mujer había denunciado que su hija fue secuestrada por desconocidos que establecieron comunicación con ella vía mensaje de texto y exigían el pago de 15 millones de guaraníes en concepto de rescate. Esta mujer había involucrado a su propio hermano como presunto autor moral de este secuestro. Luego la Fiscalía le llamó la atención al fiscal interviniente el hecho de que muchas contradicciones encontraban en sus declaraciones hasta el punto en que descubrieron y ella confesó la farsa. Exactamente. Primero era 15 millones de guaraníes el monto de rescate y supuestamente los captores hicieron una suerte de regateo y le bajaron a 8 millones de guaraníes el monto de rescate. Ella entra en contradicciones, le involucra a su propio hermano, posteriormente le requisan el teléfono celular y allí pueden constatar que la comunicación que ella mantenía con los presuntos captores en realidad se trataba de una comunicación que mantenía con su hija. Y la niña de 11 años, reiteramos, reportaba, por ejemplo, cuando tenía hambre, sed, cuando quería irse al baño, y la madre le había puesto a su disposición allí en el altillo un bacín y le decía, si querés hacer tus necesidades, hace allí en el bacín. Ella no quería entregar el teléfono celular a las autoridades también para que hagan ese cruce de llamadas, investiguen un poco más la procedencia de esas llamadas y bueno, así fue que determinaron que era una farsa. Bueno, determinaron y de hecho ya está procesada. El Ministerio Público ya imputó a esta mujer por simulación de un hecho punible y también estafa, extorsión agravada en grado de tentativa. Es otro de los tipos penales. El Ministerio Público está haciendo un concurso de tipos penales para desarrollar esta causa y la mujer ya estaría privada de su libertad. El fiscal Federico Delfino es el que está investigando y ellos prácticamente tienen cerrado el caso. Terrible esta situación porque los niños ahora están ya con sus respectivos padres, porque esos 3 niños son de diferentes padres y cada uno está al cuidado de ellos. En el caso de la nena de 11 años, obviamente está con su padre porque él tiene la patria potestad y así lo establece la ley. ¿Qué es lo que se espera allí en la comisaría, Sergio Valdés? ¿Y dónde estaría esta mujer? Sí, se aguarda que esté llegando de Villa Hayes. Esta mañana, reiteramos, se fue hasta el juzgado de Villa Hayes a cargo de Blas Cabriza. Y atención, que hablaban de que tiene hijos, y es así. Una de ellas es menor, tiene 1 año apenas, y es por eso que el juzgado recomendó que se permanezca 7 días al cuidado de esta criatura en esta comisaría 17 de mujeres aquí en Asunción. Es por eso que está en etapa de lactancia y su hijo, uno de sus hijos, el más pequeño, necesita estar junto a la madre hasta que se defina nuevamente dónde iría, porque reiteramos, según los datos que nos proveyeron aquí en la comisaría de mujeres, están haciendo malabares para poder trasladar a internas, a imputadas, porque la Casa del Buen Pastor ya tiene saturación y está cerrada prácticamente hace 6 meses para el ingreso de nuevas internas, y también están viendo la posibilidad de trasladarla próximamente a una cárcel regional. Muy bien, Sergio, enseguida regresamos contigo para que...